Vamos, pues, que ya había yo dicho que íbamos para allá y no llegamos, a los comentarios temerarios. Pues empezamos directamente con esto. Dice Oscar Filigrana Velasco, 509. ¿Qué dices de la participación de Estados Unidos e Israel en dichas revueltas? Se refiere, espera, déjame acomodar el pedal del teleprompter, de la participación de Estados Unidos e Israel en las revueltas, en las manifestaciones, en las protestas de Irán. Mira, hay que ser muy cuidadoso. Bueno, voy a decir primero lo que le respondí. Lo que le respondí es que es un mito de los ayatolas. No hay ni una sola prueba de que nadie le pague a millones de personas para salir a la calle a que la maten. Esa no se la cree ni Pablo Iglesias. Mira, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene una respuesta para todo. Es lo que le pasa a Noam Chomsky. Se me quemó la pizza porque estuvo mucho tiempo en el horno. Fueron los Estados Unidos, ya ves, oye, pero no pasé el examen de inglés. Ya, el sionismo internacional te lo hizo. Oye, fíjate que Pepe chocó y destrozó tu coche. Claro, los comunistas hacen esas cosas. Mira, hay que tener mucho cuidado con las explicaciones prêt-à-porter, las explicaciones listas para llevar. El mundo es complejo. En el caso de Irán, tienes a miles de personas que están hasta el gorro, que han vivido única y exclusivamente bajo el yugo de los ayatolas, que tú les puedes decir que el Shah era una bestia, que lo era, pero te van a decir que a ellos les da igual que el Shah haya sido una bestia hace 50 años. Lo que les jode es que estos últimos 40 años, y la mayoría de los iraníes tienen menos de 39 años, lo que les preocupa es que tienen otras bestias subidas al cuello. Jóvenes estudiantes de 19, 20 años que salen y son tiroteados como animales. ¿Crees que alguien los mandó y les dijo, te voy a dar 10,000 euros si sales y te manifiestas y te dejas dar un tiro en la cabeza? Las fotos de estas chicas que yo le he visto a Masih Alinejad, mujer a la que admiro muchísimo. Cuando ves que algo pasa en el mundo y tu reacción es fueron los Estados Unidos, fueron los sionistas, fueron los comunistas, fueron los inmigrantes, frénate. Te estás embaucando tú solo. La vida es bastante más compleja. Y hoy lo tuvimos tempranito. Fíjate, generalmente ocurre más tarde, pero hoy sí tuvimos tempranito el premio Elton de esta semana. Comenté yo que Krishnamurti era el gurú de diseñador. Y llevo mucho tiempo pensando que debería ser un video dedicado a Krishnamurti, pero pues yo no tengo, como ustedes saben, y como lo debería saber ya todo el mundo, pero el que no lo sepa, se lo cuento. No me da la vida. No me da la vida entre mi trabajo, entre las muchas cosas que hago en los videos, entre que tengo una familia, entre que me gusta oír música y ver arte y ver cortos de cine y al final no he podido hacerlo. Pero entonces, esta pequeña mención que había yo hecho de Krishnamurti ha enfurecido a muchos adeptos a la secta de Krishnamurti, al gurú Krishnamurti. Y entonces este señor, Fran Alcaraz, 1676, me dice, con esta ridícula crítica a Krishnamurti y viendo sus respuestas en comentarios, se pone usted a la altura de los, dice altura, a la altura de los fanáticos religiosos que tan brillantemente desmontan otros vídeos. Me pongo a la altura de un fanático religioso por criticar a un gurú. Krishnamurti es un antigurú. Lo que está diciendo, fíjate la contradicción, es un antigurú, porque mira, lo que está diciendo todo el rato es que el ser humano crea a Dios u otras metafísicas como necesidad de consuelo debido al miedo u otras limitaciones personales. Sí, eso yo lo digo también, pero no cobro por ello, papá.
También critica la tradición religiosa, las creencias espirituales, etcétera, firmado a un seguidor de su canal. Y sí, y eso lo hacía en las conferencias en las que se ponía muy mono, primero con el sari, no se llama un sari, primero con una vestimenta tradicional indostana, y posteriormente de traje y corbata, sobre todo cuando ya ligaba más con las chicas, ¿no? Ligó bastante. Entonces él se ponía y daba una conferencia, y ponía un señor a la entrada que cobraba la conferencia, ¿sí? Y entonces te decía lo mismo que digo yo, pero yo no tengo un señor en la puerta que cobra. Y la gente lo adoraba como un gurú. Ay, no hay que creer en gurús. ¿Por qué? Porque lo dijo el gurú. ¿Sabes qué es exactamente lo mismo que decía Osho? Que es uno de los gurús más tóxicos de la historia. Es muy tonto esto. Pero bueno, lo que yo respondí fue, lo que dice Krishnamurti es que le crean y le paguen. Por eso no trabajó un día en su vida. Y todas las conferencias de Krishnamurti van por el mismo lado. Que la gente lo halló importante y Einstein estaba con él y Chaplin estaba... Claro, pues que nadie está diciendo que Einstein fuera muy bueno rehuyendo el misticismo idiota. Era una época donde el misticismo idiota no estaba siendo enfrentado todavía por el pensamiento crítico. Por favor, no, esa es una falacia de autoridad. Ay, como Einstein estaba con Krishnamurti, o Einstein leía a Blavatsky, uy, entonces el esoterismo es lo mejor. No, hombre, no seas bárbaro. Luego, Germán-M me dice, los palestinos podrían defenderse, y estamos hablando de lo que hablé cuando el pacifismo mata, pero me imagino que se refiere pues, a los brutales ataques israelíes en contra de los palestinos. Y le digo, deberían, pero no pueden. Han sido declarados mártires por Hamás, que no tiene por objeto defender a los palestinos. Hamás no existe para defender al pueblo palestino, olvídenlo. Su objetivo es acabar con Israel y matar a todos los judíos. Los palestinos son una herramienta para Hamás. Y por lo tanto los palestinos son víctimas tanto de Hamás como de Israel. Y desafortunadamente, por lo menos en Gaza, no cuentan ni con ejército propio, ni con armamento, ni con entrenamiento. Están absolutamente desprotegidos los palestinos. Si vas contra Hamás, Hamás te rompe la cabeza. Si no te metes con nadie, viene Israel y te mata. Es muy, muy jodido. Ojalá se pudieran defender los palestinos de quienes los joden. Si se pudieran defender de Hamás, tendrían quizás que defenderse un poco menos de Israel, porque no tendrían casos como el 7 de octubre, la barbarie de Hamás, o antes los grupos palestinos que tomaban por asalto escuelas israelíes y mataban a 22 niños, y luego Israel reaccionaba y ahí hay un círculo vicioso que no veo cómo romper, pero que urgiría romper. Sobre la historia de los payasos que hice, mi admiración y gusto por los payasos, y por cierto a raíz de eso he estado viendo muchos payasos, porque en Mónaco, y esto es por gusto del príncipe de Mónaco, me imagino. ¿Es en Mónaco? Sí. Se hace todos los años un festival de circo y por cierto se dan premios a los mejores actos de circo. Y vi algún acto de circo muy bonito, con una payasa, que cada vez hay más mujeres en la profesión, afortunadamente. Pero bueno, dice Juan Urbina-Consulting 5842, dice, no mencionaste a Marcel Marceau, ni noté que hablaras de los mimos como tales, o me equivoco. Quizás están fuera de lo que clasificas como payaso. Me quedo dubitativo. ¿Me aclaras el criterio, por favor? Porque tuve la fortuna de ver actuar al señor Marceau durante su última visita a Monterrey, en México. De veras fortuna, para un genio. Y me resultó impactante. Me llevó por un carrusel de emociones maravilloso y sin emitir un solo sonido, espectacular. Gracias y saludos a ti y a la comunidad. Mira, Marcel Marceau era un genio único, desafortunadamente. Su escuela fue poca. Yo me acuerdo lo más divertido cuando Mel Brooks hizo la película muda. Es una película muda a color después de hacer Frankenstein.
Y la única persona que habla en toda la película es Marcel Marceau. Le llama el productor, no me acuerdo, para pedirle qué a Marcel Marceau. Y Marcel Marceau es el único que habla en toda la película. Me pareció uno de los detalles cómicos mejores de la genialidad de Mel Brooks. Pero lo que le conté a Juan Urbina. Los mimos. A ver, perdón, antes de eso, antes de lo que dejó poca escuela porque se hizo popular una forma de mimo en el cual el mimo imita a la gente que va pasando. Y aparecieron en todas las calles de todo el mundo. Yo conocí a uno, se hacía llamar Pinocho, que trabajaba en la zona rosa y que cuando la gente pasaba la imitaba. La imitaba a veces con un poquito de mal gusto. Yo creo que alguna vez la poetisa Pita Amur, que ya de muy mayor pues, se le habían ido los pájaros a la cabeza, le metió un bolsazo y la mujer traía ladrillos en el bolso. Le metió un bolsazo a Pinocho y yo conocí a Pinocho, alguna vez tomamos alguna cerveza juntos y tal. Pero el mundo se llenó de estos mimos, que eran tipos con la cara blanca, con el maquillaje de pantomima, y que hacían eso, recorrer una calle imitando a los que iban pasando, y con eso ya tenían un acto medianamente cómico, con el cual luego pasaban la gorra y podían comer, ¿no? Pocos quedan. El mejor es es Tom, el mimo de SeaWorld. Y si lo ven ustedes en YouTube, tiene montones de vídeos en YouTube. Tom tiene una característica extraordinaria. Precisamente por eso me hizo pensar en Pinocho. Porque nunca se pasa de la raya. Se acerca a la raya y luego da el paso atrás. Entonces nunca es molesto, nunca es desagradable, nunca es ofensivo y siempre es divertido. Tiene un acto que hace muchas veces, y esto porque lo ves en Estados Unidos, que viene la mamá con la mochila y el papá cargando al niño o el papá empujando el carrito y se acerca, los ve, pregunta si están juntos sin decir una palabra, dicen que sí, le quita la mochila a ella y se la pone a él. Le dice, ¿qué estás haciendo, chico? Es un genio, Tom es un genio, pero poco hay de eso. Entonces, volviendo a lo que le contesté, los mimos no son payasos. Son actores que no usan el lenguaje, pero su objetivo no es el de los payasos, sino el de cualquier otra forma de teatro. Muy respetable, pero es otra arte dramática totalmente separada. Y ojalá resurja la pantomima, ojalá resurja esa capacidad de contar historias como hacían las películas mudas, porque el origen de la pantomima está, sí, también cerca de la comedia del arte, pero está sobre todo en la necesidad de hacer cine sin voz. En el cine mudo, donde Laurel y Hardy, o El Gordo y el Flaco, o Charles Chaplin, o Buster Keaton, o Harold Lloyd, hicieron de la mejor pantomima, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, es cierto, dice Hugo Andrés Eslava Valencia. Todos los nombres, así como yo que tengo nombres para tirar para arriba. Es cierto que la CIA o el FBI, no recuerdo cuál, invirtió en programas que usaban fenómenos psíquicos. Y le digo, hubo algunos, pero concretamente. El ejército de Estados Unidos tuvo el programa Stargate Project de 1970 a 1995, 25 años con presupuesto de ejército, sin lograr absolutamente nada. Era la contraparte del programa de investigación en psicoenergética de la Unión Soviética, donde también quemaron enormes cantidades de recursos sin llegar a nada, y ellos lo hicieron aún más tiempo, desde la década de 1960 hasta 1991. Y mire usted, si no encontraron poderes paranormales los dos ejércitos más poderosos con todo el dinero del mundo, quizás hay que concluir que son una patraña, ¿no? Luego tenemos aquí que Barnos 1057, que dice una pregunta, Mauricio: en España hay escuelas públicas desde lo que es primaria hasta universidad, y mi respuesta fue muy lacónica, fue sí. Entonces quiero abundar, sobre todo porque en Asturias estamos con el tema de las escuelas de 0 a 3, es decir, las guarderías gratuitas, públicas y gratuitas. Entonces las escuelas de 0 a 3, el preescolar, la escuela primaria, la escuela secundaria, el bachillerato y la universidad, las hay públicas de la máxima calidad imaginable. No todas son gratuitas, sobre todo la universidad.
Aquí, por ejemplo, en Asturias, donde andamos los socialistas, se mantienen bajas las matrículas universitarias, 1.000 euros al año. 1.000 euros al año puede ser mucho para muchos, pero es poco si te vas a las universidades privadas. Pero lo que sí hay, y que esto reventaría a muchos en México, es que hay una exigencia académica. Mi hijo estuvo a punto de quedarse fuera de lo que está estudiando hoy por una centésima, porque no alcanzaba la nota. Pero resultó que sí la alcanzó, pero por una centésima. Cada carrera te pide una nota en bachillerato y una nota en tus exámenes en el examen de fin de bachillerato. Un examen de todos tus conocimientos. Te exigen una determinada nota para poder estudiar medicina, para estudiar derecho y para estudiar distintas carreras. Y siempre están las carreras que piden más nota, son las más difíciles de acceder. Tienes que demostrar que vas a aprovechar la educación que te va a dar el Estado. Eso en México tiene el problema de que los rechazados, primero que las preparatorias públicas fueron cada vez más inútiles, los colegios de ciencias y humanidades, etc. Y luego, pues que los rechazados querían de todos modos acceder a la universidad, aunque no les sirviera para nada. Y por eso, por ejemplo, logró muchísimos votos López Obrador, ofreciéndoles unas universidades para todos, que ha sido un embuste. Pero sí, la educación es pública desde cero hasta la universidad, pero en la universidad puede que haya tasas que hay que pagar y tienes que demostrar que puedes aprovecharlo. Ay. Dice Roberto Flores, ¿cuál era el nombre completo de Nikita? Aún se consiguen sus libros en español, porque estoy contando de un amigo ruso que vino alguna vez a la Semana Negra, un tipo simpaticísimo, agradabilísimo, nos traía chocolate ruso que estaba re bueno, y nos traía tabaco ruso que era caca de mono enrollada, era una cosa espantosa. No, hay algo peor, los puros de tabaco toscano que un amigo mío italiano fumaba, eran también horror, la cosa más horrible. Pero como los fumaba Garibaldi, te fumabas uno con él, aunque sentías que te estabas muriendo, ¿no? Pero sí existe, todavía hay libros en español, hay libros en español de mi querido Nikita Filatov, Filatov, Nikita Filatov, que es un pelín más joven que yo además, el malvado, y sigue habiendo libros en español de él. Es un buen escritor, fue policía y su experiencia como policía le sirvió para sus novelas. Buena gente. Y luego dice, Mónica María Villalba de Knop me dice, así como los que quieren creer se van a mantener firmes a pesar de quienes desestiman las creencias, los que no quieren creer no lo van a hacer ni si se les ofrecen todas las pruebas del mundo, ni si se baja Dios mismo a explicar. No creo, ¿eh? Es una decisión personal y cada uno es libre. Tampoco es cierto. Si quiere creer y darle su dinero a la Fundación de la Sábana, supuestamente falsa, que lo haga, y si no quiere que no lo haga, no pasa nada. Mi respuesta fue, te equivocas. Muchas personas a las que les inculcaron supersticiones religiosas sin opción durante su niñez, yo fui uno de ellos, niño católico, han aprendido a pensar, a cuestionar, a saber más que creer y han dejado atrás sus creencias. Pero yo te puedo asegurar que si viene Dios a explicarme, voy a creer que existe. Ahora me voy a enojar mucho con él. Mucho. Y he explicado por qué. Pero no, yo estoy abierto a las pruebas. Así que también es falso decir que todos están firmes en sus creencias e inamovibles. Por eso el descreimiento crece en los países donde hay educación, porque más gente se pone a preguntarse cosas que a los dueños del negocio no les gusta que se pregunten. Y luego, no sé qué cree que dije, Mindfulness 1170, que llega el nombre, tenemos un problema. Mindfulness es una patraña de meditación inventada por un gurú blanco ahora y promovida por un señor que antes era escéptico, ahora ya no lo es. Bueno,
Dice, te daría la razón, no sé de qué. Porque no me pone el referente. El vídeo se llamaba Filosofar o Pensar, pero no sé a qué se refiere en concreto. Te daría la razón si no fuera porque hace meses descubrieron el palimpsesto de Arquímedes, que muestra que en la antigüedad ya existían los conocimientos necesarios que sirvieron de base para la ingeniería moderna. Es decir, no vivíamos en el oscurantismo absoluto antes del desarrollo de la ciencia moderna del siglo XVII. Totalmente de acuerdo. Yo nunca dije que viviéramos en el oscurantismo. Yo jamás hablé de oscurantismo en el pasado. Había un conocimiento empírico no científico que permitió grandes obras de ingeniería a espaldas de los filósofos que creían que estaban haciendo algo. Mientras los ingenieros romanos hacían túneles, mientras los arquitectos griegos hacían el Partenón, mientras se hacía el acueducto de Segovia, mientras se hacían puentes que antes inimaginables, mientras se hacían las vías romanas, mientras se aprendía a forjar mejor los metales, los filósofos estaban allá en su cueva. Ya sé cómo es esto. No tenían puta idea. Pero sí, había un conocimiento que permitió muchísimas cosas. Había uno de los aparatos más divertidos que he conocido en mi vida, era el odómetro romano. Y era un aparato que estaba unido a una rueda con unas piedrecitas. Y la rueda, a través de un sistema de engranajes, tú ibas caminando con la rueda y a través de un sistema de engranajes iba girando poco a poco la rueda de arriba con las piedrecitas en los orificios. Y cuando llegabas a un punto determinado, digamos, cada 100 metros, cada 200 metros, las piedrecitas, un orificio de las piedrecitas coincidía con un orificio de abajo, y entonces caía la piedrecita. Y cuando terminabas de hacer el recorrido, contabas piedrecitas y ese era el número de veces de 200 metros que habías recorrido. ¡Es brillante! Nadie dice que hubiera oscurantismo absoluto en el pasado. Lo que no había era un conocimiento certero, independientemente verificable, en un montón de cosas que los filósofos decían que sabían que eran. Entonces, mientras los filósofos discutían si se podía vivir debajo del ecuador o hacía demasiado calor, un explorador vio y dice, no, pues hay un montón de gente viviendo en el ecuador, o sea que sí, entre los trópicos y en el ecuador se puede vivir a todo dar. ¿Sí? Esa es la diferencia.